Iniciamos. Qué privilegio, ¿ven? Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 11, verso 17. Vamos a lecturar un largo capítulo donde el Señor nos va a ministrar. Muy bien. Todo con la Biblia, por favor. Y si alguien necesita Biblia, en la parte posterior ya tenemos Biblias para poder adquirirlo a un precio súper especial como para la familia, ¿no? Amén. Excelente. Bien. Permíteme leer desde el capítulo 11, desde el versículo 17 hasta el 32. Vamos a leer, ¿ya? Con su mirada, por favor. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya distinciones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuánto pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos, a ver un ratito por favor. Muchísimas gracias, mi hermano. El 32. 31, ¿no? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que seamos condenados con el mundo. Así que, hermano mío, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunéis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Palabra del Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, el tema que esta mañana quiero compartir, que ya lo conocemos, pero es importante por la fecha que esta semana hemos tenido, una semana de ayuno extraordinario. Amén. Gracias a Dios. Amén. De verdad, escuchaba noticias de mis hermanos. Es la primera vez que estoy ayunando una semana entera, me decían, porque hemos ayunado 2 veces, 3 veces, bueno, excepto los domingos, ¿no? Pero extraordinario. Y yo felicito a cada uno, han hecho ese gran esfuerzo de poder encontrarse, poder ayunar, poder disfrutar. No saben qué privilegio es el ayunar. Y entonces consecutivamente viene, ¿qué cosa? La cena del Señor. Hoy vamos a compartir la cena del Señor. Y es importante recordar en la palabra las instrucciones de nuestro Señor. ¿Qué nos ha dejado el Señor referente a la cena? Y hay veces no tomarlo con ligereza. Es importante que comprendamos siempre a profundidad lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Todos están de acuerdo? Amén. Ay, lo es Sandrita, Jerry, qué privilegio verlos. Ya lo conocen por todos, por acá lo conocen, pero ahora lo van a presentar de manera presencial.
Bien, vamos a ver verso por verso, texto por texto vamos a iniciar, diciendo, vuelvo al capítulo 11, verso 17, dice, pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo. Bueno, la iglesia cristiana, que se llama cristiana, celebra dos sacramentos que es sumamente importante. Y la palabra sacramento no es una palabra mala, por si acaso, no solamente se utiliza la palabra sacramento, es una palabra, ¿no?, griega que significa sacramento, quiere decir una consagración, dedicación, no es mala, no solamente es, pero ¿cuáles esas dos palabras, o mejor dicho, dos sacramentos que celebra la iglesia? El bautismo y la cena del Señor. Esto va a ocurrir hasta que el Señor venga. Eso va a pasar hasta que el Señor venga. No es que no se detiene, no. El bautismo, siempre vamos a tener que, una confesión pública de nuestra fe, el bautismo y el sacramento de la cena del Señor hasta que el Señor venga. Y la iglesia, como creyentes, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, quizás no con una frecuencia quizás mensual, pero cada cierto tiempo, porque tiene un porqué. Entonces, eso es sumamente importante, mis amados hermanos. Y el versículo 17, no os anunciaros esto que sigue. No os alabo porque no os entreguéis para lo mejor, sino para lo peor. El apóstol Pablo, recordemos Corinto. Corinto era una iglesia, una de las iglesias, un metrópoli, una iglesia grande en tiempo del apóstol Pablo. Pero ya no estaba, como recordemos, dentro del pueblo judío, ya no estaba dentro de Israel, la nación Israel. Estos ya eran griegos, pero no solo había griegos, había personajes que como era una ciudad, un metrópoli, una ciudad que albergaba a gente de muchos pueblos, muchas naciones. Era una ciudad, y cuando se levanta la iglesia de Corinto, una iglesia fuerte, el apóstol Pablo comienza a consolidar, enseñar, discipular, y todo esto lo comienza a formar. Recordemos que en la iglesia comienzan a llegar gente de todos los lugares, con ideas, pensamientos diferentes, con cada uno de diferentes pueblos traían distintos, Como era una metrópoli, comienza a generar este tipo de personas, y era un poquito complicado poder enseñar. No es como una persona de un solo pueblo, de una sola nación, que manejan todo el mismo lenguaje, cultura, todo eso, Pero en cambio, aquí había estas dificultades. Por eso vamos a encontrar en los Corintios problemas, dificultades, vamos a hablar exageraciones, vamos a encontrar en todo el libro, tanto primera y segunda de Corintios, problemas. Y el apóstol Pablo comienza a mencionar cosas fuertes y les habla. Eso es la iglesia de Corintios. Llegaremos algún momento a estudiar ya primera, segunda Corintios, y con más detalle vamos a ver la riqueza que aporta este maravilloso epístola, Entonces, mis amados hermanos, encontramos ahí que al apóstol Pablo llama la atención y dice, ustedes se congregan, se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo se puede una iglesia reunir para lo peor? Yo creo que todos aquí venimos con un solo propósito. ¿A qué has venido, mi hermano? A ver, varón de Dios. A buscar a Dios. A ver, jóvenes, ¿a qué han venido? A buscar a Dios, ¿verdad? Los jóvenes vienen a buscar a Dios, los adultos vienen a buscar a todos con un solo propósito. Estamos en este lugar de poder buscar y adorar a nuestro Dios, ¿o no? Amén. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes se reúnen para lo peor. El verso 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Miren, es verdad, vamos a ver tres tipos de personas que había en esta congregación. Al menos aquí vamos a encontrar tres tipos de personas que la Biblia y aquí la enseñanza nos enseña que estaban reunidos. Entonces se reunieron por una fecha específica, y la cena del Señor, desde el primer día que instituyó nuestro Señor, era sumamente celebrada continuamente. La iglesia primitiva, lo llamamos la iglesia del primer siglo, de padres apostólicos, y posterior los segundos padres apostólicos también. Hay un libro, la Didache, es un libro muy, no está parte de la Biblia, no ha entrado dentro del canon, pero la Didache es como un manual que enseña cómo era la liturgia, cómo era la enseñanza y cómo tenía la relevancia de la cena del Señor celebrada. Durante casi 20 siglos la iglesia ha ido celebrando y celebrando, como vuelvo a recalcar, y será hasta que el Señor venga por segunda vez o venga antes y nos lleve, pero seguirá celebrando. Y la iglesia primitiva lo hacía relevante, la cena del Señor. Era
sumamente relevante. Entonces esto registra en este libro que es el Didache, son pocos capítulos, los invito a leer, lo encuentran en internet, por cierto, ¿ya? Bien, entonces aquí se reunieron para lo peor. Y ¿saben lo que pasa? Es importante recalcar, ¿no? Porque dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y es verdad, hermanos, siempre van a ocurrir cosas así. ¿Hay dentro de la iglesia opiniones distintas? Sí. ¿Siempre vamos a tener diferencias como iglesia, como hermanos? Por supuesto que sí. Mi hermano no piensa igual que yo. Y puede haber algunas diferencias doctrinalmente, puede ser que sí. Pero vuelvo a recalcar, hermanos, hay pequeñas cosas que siempre en la iglesia cristiana de uno a otro vamos a diferenciarnos por ciertas cosas. Y quizás, pero eso no debe ser motivo de división, motivo de separación. Hay otros, por ejemplo, que más adelante vamos a ver que otros no lo consideran la cena del Señor, otros lo llaman la Santa Cena o no la comunión. Y hay veces por estas cositas como que se va separando, como que se van distanciando uno. Pero en Corinto pasaba lo mismo, como que no estaban de acuerdo. Había un sector, un grupo que estaba, digamos, de los que estaban más pudientes, más ricos, ¿no? Separado. Estaban muy sectorizados ahí. No había, porque en la iglesia del Señor, ¿para qué uno se reúne? Para tener comunión. Nosotros dentro de una congregación, hermanos, debemos buscar siempre la unidad y la comunión. ¿Verdad? Muy independientemente de nuestras diferencias, nuestras posturas, nuestras posiciones, buscamos un bien común, que es la unidad de la iglesia, que es la unidad al cuerpo de Cristo. Pero eso no evita que dentro de la congregación haya problemas, haya dificultades. Esa es parte del desarrollo de una congregación. Van a encontrar problemas, van a encontrar dificultades, siempre va a haber esto, mis amados hermanos. Y esto viene del primer siglo, no es que es problema de estos tiempos. Siempre toda congregación, por más coherente, buena que se mantenga delante del Señor, siempre va a haber diferencias. Y Corintio pasaba lo mismo, y Pablo está exhortando, está llamando la atención. Esto no debe pasar, esto no debe ocurrir, más aún una fecha tan importante como es recordar, ¿no?, lo que el Señor, nuestro Señor hizo, que es la cena del Señor. Bien, entonces sigue diciendo el verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Antes de esto regresar, mis amados hermanos, hay algo que acá debemos entenderlo, ¿no? ¿Cómo que tienen que pasar estas cosas para ser aprobados? Dice que el apóstol Pablo es necesario que pase. ¿Que pase qué? Que haya disensiones, divisiones, estos problemas dentro de una congregación. Es necesario para que sepa quiénes son de Cristo y quiénes son quizás desviándose o apartándose, separándose, que no están de alguna manera ya de acuerdo. Miren, siempre debemos sujetarnos lo que es al mandato de la palabra de Dios. Siempre debemos estar alineados a la palabra de Dios. ¿Cuándo y cómo debemos ser? Quizás puede haber una división o una separación, es cuando que como que ya se tuerce la palabra de Dios y entra ya la manipulación, entra ya el predominio del ser humano, el hombre ya quiere imponer cosas que quizás no están dentro de la palabra del Señor. Ahí uno sí tiene que tomar distancia, pero mientras tanto no. Entonces, mis amados hermanos, esto estaba pasando en Corinto. Estos hermanos se habían reunido, pero estaban muy divididos, estaban muy separados, estaban juntos y a la vez no estaban. El estar unido, puedes estar juntos pero no estar unido, ¿verdad? ¿Puede haber eso en la familia? Sí. Puedes estar toda la familia ahí juntos, quizás hasta comiendo dentro, no, en tu sala de comedor, no lo sé, pero no estar unido. Hay veces de familias, por ejemplo, me pasa a mí también, todos estamos ahí comiendo y cada uno con su celular, están comiendo, pero están ocupados, están distraídos, no hay, como que estamos distraídos. Yo mismo a veces estoy revisando, estoy comiendo y eso no es saludable. Mi esposa me hacía recordar, eso no es saludable, de verdad, porque cada uno está ocupado, ¿no? Y creo que no es saludable. Por ejemplo, ahí podemos estar juntos, pero no unidos. La idea es estar unidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor porque Él se lo merece, mis amados
Amén. El verso 19 hemos leído ese, porque es preciso que entre vosotros haya distinciones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que han de ser aprobados. Hermanos, el Hijo de Dios, el que ha sido llamado, el que el Señor lo ha separado de alguna manera, no sé en qué etapa de su vida, no importa, pase lo que pase, puede atravesar circunstancias, puede atravesar problemas, puede tener dificultades muy grandes en su vida, nunca se va a apartar del camino del Señor. Puede apartarse de un lugar, por último quizás de una congregación, pero jamás del camino del Señor. Amén. Siempre ya está conectado, está adherido, y su ADN del Señor está en uno, ya no puede, no hay forma de poder irnos de la presencia de Dios, no hay forma de apartarse del Señor, no hay forma de regresar al pecado, al mundo, a lo que hemos dejado, diciendo, no, yo no. Ya me dieron, porque me encuentro como a veces con hermanos, me dieron, me hicieron daño y por eso yo me encuentro en esta situación, vi un mal testimonio. Es verdad, uno le afecta mucho esas cosas, pero no, tu mirada puesta en el Señor. ¿Dónde está puesta tu mirada? En el Señor, porque en el Señor debe estar puesta nuestra mirada, porque en la iglesia en la tierra, la iglesia del Señor, no hay iglesia perfecta. Aquí no hay iglesia perfecta sobre la faz de la tierra. Porque usted y yo somos imperfectos y lo conformamos esta iglesia. Y nadie va a ver perfección. Si busca usted perfección, no va a encontrar. Pero en esa imperfección, la gracia de Dios, mira, la gracia de Dios es el que nos ayuda, nos permite avanzar. Porque esta es su obra. Es la obra del Señor. No es la obra de un hombre, de una mujer o de una familia. Es la obra del Señor, que ha permitido a usted de diferentes familias unirnos y continuar, porque la meta es eso, el propósito es eso. Pero Corintio, para que como que no estaba pasando esto, ¿no? Corintio estaba un poco separado, entonces el apóstol Pablo sigue llamándolo la atención. El 20 dice, pues, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué es comer la cena del Señor? ¿Ah? Miren, voy a explicarle un poquito más qué es comer la cena del Señor, ¿ya? Amén. Gloria a Dios, están atentos, ¿verdad? Pero el 19 dice, antes de continuar, el 20, dice, porque el 20 cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena. Había algo. Miren, en ese tiempo los corintios, el pueblo de Dios que estaba ya dentro de la iglesia que estaba en Corinto, adoptó las costumbres de los griegos. ¿Cuál era la costumbre de los griegos? Ellos habían cristianizado una costumbre que era de los griegos, ¿no? ¿Y cuál era esto? Reunirse y hacer una cena, un compartir, y cada uno traía sus viandas, ¿no? Como alguna vez hemos hecho acá, cada uno traía con su vianda, llegaban ahí, armaban la mesa. Eso era una costumbre griega que la iglesia de Corinto adoptó, porque vio que era algo bueno, algo positivo. Y la iglesia de Corinto lo llamó y lo denominó la cena ágape, ¿no? Ágape es amor. Un amor puro, amor verdadero, el ágape, ¿no? El amor ágape. Entonces lo denominó el amor ágape, ¿no? Entonces cada uno venía, ya sabían, ya conocían, traían la comida, traían cada uno el plato, otro traía, por ejemplo, veíamos aquí, uno traía el lomo saltado, el otro ceviche, arroz con pollo. ¿Qué hay, cafetín? ¿No? Arroz con pollo, con su crema y papa a la bancaína y todo lo demás. Y cada uno y ponían ahí y compartían. ¿A quiénes compartían? La idea era bueno. En esos tiempos había gente que también de muy escasos recursos que no tenían acceso a una comida buena. Entonces los ricos traían buen potaje, pues, pero con la idea de compartir todos. También se recuerda que en esos tiempos había esclavitud. Y los esclavos pues no tenían acceso a un buen alimento. Quizás, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, años atrás, hermano, comer pollo a la brasa era raro. Era un lujo, tenía que ser tu cumpleaños, haber hecho un mérito grande para que te comas un pollito a la brasa. Ahora, comer pollo a la brasa ya no tiene, por cualquier lado es que lo encuentras. Yo me acuerdo de esos tiempos cuando era niño, caravana había, ¿no? Por allá en otro lugar que era difícil acceder a ese lugar. Pero cuando comías el pollo a la brasa, qué rico, era hasta el huesito y no quedaba en nada. Pero era algo rico, hermano. Hoy no, bueno, hablo de los antiguos, los jóvenes de la nueva generación ya no entienden estas cosas.
pero era así. Entonces, así se reunían, y esta gente que no tenía acceso a comida, por ejemplo, los esclavos, todos en esta fiesta de amor ágape, de compartir, todos ahí. Y al principio esta idea que adoptaron la iglesia corintia era bueno, pero ¿qué pasó? Como toda la cosa a veces se corrompe, hermanos. Llegó un momento de que esta fiesta ya comenzó a dividirse. Ha habido 3 grupos. Los ricos trajeron todo, pero entre ellos nada más. Si yo me junto con esta gente y con esta gente que es chusma, no. Disculpe la palabra, ¿ya? Pero así, ya no me junto, no me junto con ellos. Y estaban ahí los ricos, a un grupo estaban ahí los que no tenían nada, y el otro grupo estaban los que estaban los esclavos, y había otro grupo más, los libertinos. Y estos grupos, los ricos pues, se comían entre ellos y no compartían. Los otros, los que no tenían, estaban que miraban, que se lo comían todos. O sea, esto estaba pasando en la iglesia. No estoy hablando que esto pasa dentro y afuera de la iglesia. En la iglesia estaba pasando eso, en el pueblo del Señor. En el pueblo del Señor estaba cada uno ahí, se disfruta todo de lo mejor, pero no compartían. Entonces, esto es también hacer acepción, ¿no? Dentro de la iglesia del Señor no debemos pelear, debemos luchar contra toda esta clase de desigualdad social, económica, no debemos permitir. Debemos entre todos tratar de llegar al mismo nivel, porque todos somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Lavados con la sangre de Cristo, hermano. Tu vida no es más importante que el que tiene o el que no tiene. Tu vida delante de Dios está igual, al mismo nivel. Por ti vino el Señor, derramó su sangre. O sea, no podemos decir yo soy más importante, yo tengo más privilegio. No, mira, usted está ahí, yo estoy aquí, no hay ninguna diferencia. Mañana vas a estar aquí, el siguiente domingo vas a estar aquí, porque aquí a todos se le da la oportunidad de compartir palabra. Así que, hermanos, no debe haber esta diferencia, pero existe, pues. Hay sectores que son fuertes. Entonces eso es lo que pasaba en Corinto, pero eso no es la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo se pone fuerte, ¿no? Comienza a hablarles. Y dice, en el 21, porque al comer cada uno comparte. El 22 dice, pues, que no tenéis casa en donde comáis y bebáis, o menospreciéis la iglesia de Dios. ¿Saben? La iglesia de Dios, según lo que dice 1 Timoteo 3:15, Pablo dice así, voy a leer el texto bíblico: para que citando sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. No es otra cosa, mis amados hermanos. Por eso debemos amarnos y valorarnos tal cual somos. Así Dios nos creó, ¿verdad? Amén. Otros se quejan de su estatura, otros se quejan de su tamaño, es muy grande también. Otros se quejan de su color. Así te hizo el Señor, porque te ama. Amén. ¿Nos amamos o no? Amén. Dios permitió, te dio el molde, te dio la forma. Algunos le sacaron muy tarde del horno, pero ahí estamos, pero se le pasó al Señor. Otros muy crudos. Pero así nos ama, el Señor permitió, nos hizo así. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermanos. Esa es la palabra, esa es la obra del Señor. Bien, regresando al 18, me he olvidado un puntito que es importante, ¿no? A veces la emoción me gana, hermanos. Amén. En el verso iniciando por ejemplo, hay mucha diferencia. Miren, había estos grupos, los ricos, los necesitados y los libertinos. Y esta parte quiero un poquito explayarme. Los libertinos, ¿quién eran los libertinos? Eran grupos dentro de la congregación que decían la gracia de Dios lo cubre todo, y abusaban de la gracia de Dios. Miren, hay gente que ya Dios nos salvó, ya nosotros podemos hacer de todo, mira, Dios nos permite hacer de todo, y comenzamos hasta pecar, hasta caer en pecado, ya no cuidar su vida espiritual, ya no guardar su santidad, ya no. Entonces a eso se le llama libertinos. O sea, está la libertinaje, pues, ¿no? Eso ya no es libertad cristiana, eso ya es libertinaje, caer, y ningún extremo es bueno.
Porque también hay otro grupo que son los moralistas, que están ya al extremo. Y eso tampoco es bueno, hermanos. Ningún extremo es bueno. Debemos buscar dirección de Dios, mantenernos alineados, siempre más o menos en medio. No podemos volvernos también estas moralistas y legalistas, porque también hay legalistas, hermano, no, acá no puedes entrar, por ejemplo. Acá no entras si es que no tienes una falda hasta el tobillo y cabello largo, las mujeres, nada de aretes. También hay veces no podemos ir a los extremos, de acuerdo a cómo el Señor vaya guiando su congregación. En la mitología griega, me gusta, siempre les he dicho que me gusta no ver películas griegas, de la mitología, de los dioses del Olimpo, el Zeus, todo eso, ¿no? Ustedes entenderán que de niño era muy hincha de estas cosas. Dentro de la mitología griega, ¿no? Hay dos monstruos marinos. Estos monstruos marinos, uno es Escila y el otro es Caribdis, ¿no? Estos dos monstruos marinos están a una distancia muy corta. Los marineros que iban por el mar Egeo, ¿no? Navegaban, ¿no? A un lado estaba el otro monstruo, al otro lado estaba el otro monstruo. O sea que si, por ejemplo, un marinero, el barco se apartaba quería escapar de Escila, se estaba acercando al Caribdis, ¿no? O si quería alejarse de Caribdis, se estaba acercando a Escila. O sea, tenía que mantenerse al centro y continuar ahí, porque se alejaba el uno, se apartaba al otro, se acercaba al otro, por cualquier lado lo destruía, por cualquier lado iba a ser estos marineros iban a ser devorados. Por tanto, ningún extremo es malo, ningún extremo es bueno, hermanos. Si nosotros nos volvemos legalistas y decimos estas cosas no se permite, santidad Jehová, y que respecto a eso le comparto. Cierta vez escuché un testimonio de una mujer en Estados Unidos pasó esto, hermanos. De pronto en la calle, cuando estaban evangelizando y predicando, esta mujer escuchó la palabra de Dios. Y esta mujer llegó a la iglesia, pero llegó vestida con un vestido, con una ropa muy corta, muy menuda, ¿me entiende, verdad? Con una ropa muy, ¿no? Entonces, los hombres, los líderes, digamos, de iglesia y los hermanos, sobre todo el predicador, dijo, esa mujer es impúdica, ¿cómo puede venir vestido de esta manera? Y comenzó desde el púlpito, hermanos, lamentablemente, a hablar y mandarle indirectas a esta mujer. Y esta mujer, antes que termine el culto, se retiró, se fue muy dolida, muy herida, se fue. Y después al día siguiente salen los periódicos que esta mujer se cortó las venas y murió desangrada. Y él escribió una nota. Dijo, bueno, se dedicaba al mundo más a la prostitución, es la palabra, disculpen la palabra, ¿no? Y esta mujer se había dado esa oportunidad porque le habían hablado de Jesús a ella. Le habían dicho, Jesús cambia, Jesús transforma, una evangelización. Y esta mujer fue para escuchar y recibir el amor de Dios, pero no fue así. Fue señalada, maltratada, y ella en la carta dice, la última oportunidad me daba, porque mi vida no vale nada, la última oportunidad, pero llegué y me trataron así, entonces yo no valgo nada, no sirvo para este mundo, y se fue. Hermanos, los extremos no son buenos. Ahora, dejando ese lado, me puede ir al extremo del libertinaje, libertad espiritual, diciendo abusar de la gracia de Dios, tampoco es bueno. Yo no puedo, ando como quiero, como me gusta, como me da la gana, hago lo que quiero porque ya soy salvo. No, eso tampoco ese es un extremo, hermanos. Y sabemos los hombres y las damitas, sabemos cuando llegamos al Señor cómo debemos venir apropiadamente vestidos con decoro. Eso es lo que dice la palabra. Si algún momento quizás venimos, pero ya el Señor que toca nuestro corazón, nos va transformando, nos va cambiando, y ese solito, no hay que obligarle, decirle, no hay necesidad de obligarlo, porque el Espíritu Santo que mora en tu corazón, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Él te convence, Él te habla, y el Señor ha depositado en nuestra mente algo que se llama la conciencia, aunque hagas lo que hagas, te va a acusar la conciencia, ¿o no? ¿Verdad? Tú no puedes callar tu conciencia, hermanos, y eso fue impuesta por el Señor.
Dios lo puso en ti. Hay veces podemos al oculto, aunque nadie nos ve, ningún hermano que nos ve, hacemos lo oculto. Pero hay algo que te acusa, que es la conciencia. Y ese es fruto y obra del Espíritu Santo también. Por eso el Señor nos dice, no, alguna vez mucha gente tiene la conciencia cauterizada, que es insensible. Pero el Hijo de Dios es sensible al Espíritu Santo. El Hijo de Dios buscamos al Señor. Y si tú oras, ayunas, buscas a Dios, el Espíritu Santo está activo en ti. Él es el que te dice, alto, alto, no hagas, no continúes. Él es el que te dice, para o continúa. Él es nuestro guía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que pasaba en esta iglesia, ¿no? De Corinto. Entonces, la cena del Señor, ya se habían congregado para la cena del Señor, pero lejos de celebrar la cena del Señor, estaban pues cada uno haciendo lo que quiere, lo que bien le parece. Los libertinos, y decían, no, hagamos lo que queramos. Pero no es así. El verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Saben? Hay que tener el concepto claro que es la Santa Cena, hermanos, o que es la Cena del Señor, o que es la comunión del Señor. ¿Qué celebramos? ¿Por qué recordamos esto? Es el sacrificio de Cristo por nosotros. Pasó algo maravilloso en esta última cena del Señor. Como de costumbre, nuestro Señor estaba celebrando con sus discípulos. Había hecho 2 años seguidos. Este era el tercer año que celebraba el Señor, y en los 2 años anteriores hizo como todo pueblo judío hacía, como celebraban la Pascua. Esto viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el pueblo judío hasta hoy en día celebra esta fiesta que se llama el Pesaj. Lo celebran durante 8 días, ¿no? ¿Y qué celebran ellos? La liberación de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y se acuerdan cuando el Señor manda que pongan, ¿no?, la sangre en las puertas y los umbrales para que la muerte, el ángel de la muerte no pase y no mueran los primogénitos. Todo eso es la sangre de Cristo. Amén. Antiguamente era la sangre de los corderos, todo ello. Eso celebran. Eso era la Pascua. Siempre ha celebrado el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Siempre lo ha hecho. Cuando llega el Señor, pero cuando Él, el tercer año, Él celebra esta fiesta, hermanos, es la primera vez que dice algo inusual. Hizo diferente a los otros años. Agarró el pan, comenzó a partir, pues siempre haría así, pero dijo alguna palabra, y esa palabra es: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y eso no había hecho nunca el Señor. Por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo que estaba diciendo, yo hago un nuevo pacto. Hay un pacto antiguo, el pacto sinaítico, el pacto del Sinaí, que donde la gente, el pueblo, para ser consagrado, separado, tenía que ser rociado con sangre. Esto pueden leerlo en Éxodo capítulo 24, pero eso lo estudien en su casa, léanlo. Y el Señor hace un nuevo pacto, hermanos, un nuevo pacto. En el Nuevo Testamento se añade un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es, amados hermanos, que Él iba a reemplazar. Ya no iba a ser sacrificado ningún toro, ninguna oveja, ningún macho cabrío. Él iba a ser sacrificado por nosotros. Amén. Su sangre iba a ser derramada en la cruz, y esa sangre preciosa de Cristo nos iba a limpiar de una vez para siempre todos los pecados. Antiguamente el pueblo iba, el sacerdote se presentaba. ¿Qué hacía el sacerdote? El que se presentaba llevaba carnero o llevaba palomos. Ese animal era sacrificado para la limpieza de su pecado, del pecador, de la persona que iba. Y siempre iban así. Pero en el Nuevo Testamento nuestro Señor, por eso hoy en día ya no se practica ya el sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Dio su vida. Eso es el nuevo pacto, hermanos. Hay que entenderlo.
Hay que comprenderlo. Si no comprendemos, no entendemos, no vamos a poder vivir el Evangelio. El Evangelio se trata de Jesús. Se trata de que su sacrificio en la cruz de Jesús. Yo sé que a veces estas partes no son tan agradables, pero eso es el Evangelio. El Evangelio es eso, mis amados hermanos. Si no existiera el sacrificio, si no existiera Jesús, no existiríamos. No habría Evangelio, no habría nada que compartir. Porque nosotros somos cristocéntricos. La iglesia del Señor cree en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, somos hijos de Dios. Pero ¿quién nos hizo? El Señor. Nos lavó con su sangre. Y Él dijo, cada vez que hagan esto, en memoria de mí lo van a hacer. Cada vez hasta que yo venga. Bien, seguimos, mis amados hermanos. Gloria a Dios. El 25 dice, así pues, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Sucede estas cosas. ¿Saben? Antes de continuar, ¿cuántos millones de creyentes en el mundo existen? Aproximadamente, según las estadísticas, 2.200.000 aproximadamente el cristianismo. De esos cristianismo, 1.200.000 son los católicos. ¿Queda cuánto? 1.000 millones aproximadamente de los 7.000 tantos millones que existe el ser humano sobre la faz de la tierra. De esos 1.000 millones, aproximadamente 800 millones es el cristianismo de la Reforma. Los otros 200 millones, digamos, están considerados los testigos de Jehová, mormones, Hare Krishna. Hare Krishna no. Bueno, los otros que están aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? Cada rato van saliendo evangelizando, ¿no? La diosa madre de Ansahón, ¿no? Todos ellos y otros grupos más conforman de como 200. Ellos, ¿por qué no consideramos dentro del cristianismo? Porque niegan la divinidad de Cristo. Niegan la divinidad de Cristo. Por eso no consideramos dentro del cristianismo. Pero dentro de estos 800 millones de cristianos estamos. ¿Quiénes estamos? Estamos los hermanos presbiterianos, arminianos, estamos los hermanos bautistas, estamos los hermanos anglicanos, bueno, y estamos también nosotros en ese grupo, ¿ya? Y cada uno de ellos, al menos hay 3 grandes interpretaciones de cómo se celebra la cena del Señor o qué es la cena del Señor. Para muchos de ellos la interpretación, al menos hay 3 grupos que interpretaron y interpretan de una manera diferente y distinta. Por ejemplo, los católicos, que son, digamos, una mayoría, ¿no? Un poco más que, ¿no? Ellos interpretan, por ejemplo, que el sacrificio, todo lo que el Señor instituyó es algo literal. Y esto se le llama la transubstanciación. Difícil de pronunciar, quisiera enseñarlo, pero el tiempo nos va a ir muy rápido. Ellos creen que en este sacramento que el sacerdote hace, que hace descender el cuerpo y la sangre de Cristo de manera literal en ese pan y en ese vino, a eso se le llama la transubstanciación. Y el otro forma de interpretar de nuestros hermanos de corte reformado, ¿no? Están anglicanos, presbiterianos, un sector, esto es que ya no la sangre y el cuerpo de Cristo ya no de manera literal, sino de manera espiritual. Ya no literalmente, sino espiritual. A esto se llama consubstanciación. Después averigua qué cosa en su internet, ¿ya? Por favor. Y el siguiente grupo es aquellos que dicen que la sangre y
pan, o el vino y el pan, es de manera simbólica, representativo. Y en ese grupo estamos nosotros. Creemos de manera simbólica, representativa la sangre de Cristo. No creemos que literalmente ese vino se convierta en sangre, tampoco ese pan se convierta literalmente en carne de Cristo, no. O tampoco espiritualmente está no incierto ahí, sino creemos que nosotros creemos, y esta es nuestra postura, que es una representación, algo simbólico de lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor, cuando Él comienza a partir el pan y darle, Él dice, este es mi cuerpo. Él todavía estaba vivo, hermanos. Él dijo, este es mi cuerpo. Pero no estaba diciendo, es literal, no le estaba diciendo que es literal. Cuando compartió el vino, dijo, este es mi sangre. Tampoco era literal, era algo simbólico, representativo. Y estaba el Señor hablando en ese sentido, mis amados hermanos, de una manera figurado, ¿no? A esto es importante entenderlo. Hay veces algunos me preguntan, y bueno, ¿no? Es importante comprender la postura, y es la iglesia celebra de esta manera. Al menos esas son las tres interpretaciones. Lo que el Señor, lo que vemos, y así es de una manera metafórica, ¿no? Por ejemplo, a veces nuestro Señor, para hablar y enseñarnos muchas cosas, se usa, ¿no?, la figura retórica, y la metáfora es una de ellas. Por ejemplo, cuando el Señor dice, yo soy la puerta, literalmente Él no es la puerta, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Cómo lo entendemos? Claro, yo soy el pan de vida. No es algo literal. Él nos está enseñando de otra manera. Entonces, mis amados hermanos, eso es importantísimo comprender y entender. Paso al siguiente. Ya estoy avanzando, hermanos, no se asusten, por favor. El verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa. Acá hay tres advertencias, y esto es importante. El Señor nos hace, a través de su palabra, tres advertencias muy, muy importantes. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, del cuerpo y de la sangre del Señor. Miren, y el apóstol Pablo es claro, y esto se aplica para todos, no es que solamente aplicado para la iglesia de Corinto, dice cualquiera, o sea, todos estamos incluidos en esto, que comiere indignamente. La palabra indignamente es algo que uno puede, por la ignorancia, por no saber y no dar la reverencia que corresponde, ¿no? O sea, como si fuera cualquier cosa. Tomás, no es eso tampoco la cena del Señor, no es eso. Entonces, cualquiera que quisiera estas cosas, que tomara la cena del Señor indignamente, será culpable. ¿Culpable de qué? Es como si usted y yo hubiéramos sido los autores de la muerte de nuestro Señor. Es como si usted hubiera apedreado, hubiera sido parte de los que mataron a nuestro Señor. A eso será culpable de la muerte del Señor. Eso es lo que está enseñando, hermanos. Entonces es importante entender esto. Entiéndalo, por favor. No sea usted como cómplice o parte de la muerte del Señor. Cuando uno menosprecia la Santa Cena y toma indignamente, eso es como si nosotros hubiéramos. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias trae? El 28 dice, por tanto, pruébese cada uno, así mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno. Esto es importante, hermanos. Debemos probarnos. Y sabemos nosotros en nuestro interior, usted sabe, solo usted sabe cómo está delante de Dios, cómo está tu relación con Dios. ¿Realmente te sientes apto? ¿Tú crees que si en este momento el Señor viniera, supongamos que el Señor viene, te llevaría? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Te sientes reconciliado con Dios? ¿Realmente te sientes reconciliado con Dios? ¿O es que hay pecados ocultos? Todavía no te sientes preparado, como que hay algo que te detiene. Hermanos, nos está enseñando examínate. Y tú sabes en tu interior que no estás listo, que no estás preparado. Entonces, por eso, examínate
nosotros mismos hay que examinarnos, preguntarnos si realmente estamos preparados para tomar la cena del Señor. El siguiente versículo dice, el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 3 aspectos. Hay muchos por haber participado de la cena del Señor indignamente, sin discernir. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice muchos enfermos. Hay muchos enfermos. Hay gente que está enfermo. Hay veces no entienden la razón por qué dentro de una congregación. Algo pasó. Quizás participé de la cena del Señor indignamente, sin discernir. Él dice que hay muchos enfermos. Y cuando habla de debilitado es que su vida espiritual no solo habla de debilidad física. Debilitado significa también la vida espiritual de uno. Es que hay veces estás abajo, hay veces estás arriba, sube y bajas. Estás como la marea. No te mantienes. Un día estás líder, vamos a trabajar, voy a evangelizar, abro mi casa, quiero que se haga célula y esto, el otro. A la semana siguiente ya estás en el suelo. Hay que levantarte nuevamente, hay que hablarte, nuevamente hay que darle papilla, ¿no? Entonces, como que no eres firme, no tienes como que la convicción firme, sino es fluctuante continuamente, estás cayendo, levantándote. A eso se refiere, muchos debilitados, muchos que están en ese estado. Y dice otros duermen. Cuando la palabra de la Biblia nos habla de dormir, habla de la muerte. Muchos han muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, ¿quién lo puede tomar? Estarán asustados. Yo lo veo en las caras preocupadas, hermanos. No se asusten. Hay veces el enemigo nos quiere trabajar con la mente, meter la idea, entonces yo no soy digno de tomar. No, yo no voy a participar de la cena que hoy se va a hacer. No voy a participar. No, esa es una idea del enemigo. ¿Saben? Si yo me examino hoy y sé que realmente no estoy todavía a cuentas, quizás algo me falta, algo estoy escondiendo en mi corazón y yo solamente sé, esta es la oportunidad que te arrepientas. Esta es la oportunidad que te pongas a cuentas con Dios. Este es el momento donde digas, Señor, en verdad yo soy así, estoy caminando de esta manera. Me pongo a cuentas delante de ti. Y si tú por primera vez has venido, hermano y hermana, hoy es la oportunidad que aceptas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Y la siguiente, Dios lo permite, participarás de la cena del Señor. Pero no te quedes sin participar de la cena del Señor. Ponte a cuentas a Dios, con Dios. Arregla las cuentas con el Señor y participemos de la cena del Señor y no seamos indignos. Sigue diciendo el verso 31, si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad. Bueno, ya esas otras instrucciones. Quiero recalcarme esta parte nada más. ¿Cuántos se sienten preparados para participar de la cena del Señor? A ver sus manitos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen, yo quiero ponerme a cuentas con Dios? Amén, gloria a Dios. Haz así, hermanos, así es. No te pierdas, es una bendición. Participar de este sacramento, hermanos, es una enorme bendición. No fue preparado para otra persona, fue preparado para ti. Fue preparado para el pueblo de Dios. El Señor nos dejó las instrucciones claras. Cada vez que hagan esto, van a recordar en memoria de mí. Eso es lo que dice, en memoria de mí. Cada vez, vuelvo a recalcar, dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Eso, en memoria de mí. Todo lo que hacemos es en memoria de nuestro Señor. Y yo reconozco y afirmo delante de Dios que yo soy un necesitado, un dependiente de Dios, que necesito cada día de su gracia, de su favor,
Y cada día, y tengo que vivir hasta los últimos días de mi vida, reconociendo la grandeza, sin merecerlo. Él derramó su sangre. Todo lo que hizo en la cruz, lo hizo por ti y por mí. La cruz pesaba enormemente, hermanos. Nuestro Señor caminaba paso por paso, cayendo y cayendo, cargando esa cruz. ¿Cómo no podemos valorar eso? ¿Cómo no podemos decirle, Señor, wow, todo lo que has hecho? Con todo lo que hagamos en nuestra vida jamás pagaremos, jamás podemos pagar. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, como la canción decía, ¿no? Hoy es el tiempo de poder acercarnos a Él con todo el corazón, rendirnos delante de Él y decirle, Señor, quiero participar, y yo soy parte, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, quiero participar de la cena del Señor, tu cena que instituiste para mi vida, para mi bien, para mi vida, salud espiritual. Así que, amados hermanos, vamos a examinarnos, vamos a tener un momento de reflexión, un momento de concentración con nuestro Señor y decirle, aquí estoy, Señor, tú me conoces, perdona mis pecados, límpiame, si es que aún algo tenemos en nuestro corazón.